punto final. Ya vimos que en punto final se requiere básicamente una molécula de DNA, la DNA polimerasa, los iniciadores o primers, el sentido y el antisentido, los DNTPs como materia prima y los cofactores, ¿verdad? Para llevar a cabo la reacción de polimerización. Lo que va a ser realmente el PCR punto final, como lo vimos en un termociclador, es llevar a cabo ciclos de amplificación. Esos ciclos de amplificación es desnaturalización. Aquí no me gusta esta palabra, en realidad es hibridación o alineamiento de primers. Y luego es la elongación o la parte de extensión por parte de la polimerasa. Y de esa manera se va llevando a cabo la reacción. Hay muchos anuncios en las páginas para que sea gratis. Ay. El inconveniente de PCR punto final es que se llama punto final porque exactamente hasta que termina, posteriormente yo lo puedo analizar en un gel de electroforesis y hacer mi análisis electroforético, determinando el peso molecular, ya saben, mediante la comparación con un marcador de peso molecular en un gel de agarosa y ver si el producto de amplificación, como lo vemos aquí, es puro o tiene inespecificidades o es negativo, ¿no? Y hay un problema en mi reacción. Ahora bien, alguien dijo, es que yo tengo la necesidad de hacerlo cuantitativo. Entonces, ¿qué hago para hacerlo cuantitativo? Lo que inicialmente se hizo es que se hiciera el proceso de amplificación y detección de manera simultánea en el mismo vial cerrado, sin la necesidad de un análisis posterior que sería el análisis electroforético. Además, mediante la detección de una fluorescencia, se puede medir durante la amplificación la cantidad de DNA sintetizado en tiempo real. Entonces, la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad de DNA formado. Es lo que empezaron a dilucidar como PCR tiempo real. Se sabe que en comparación el tiempo real es cuantitativo, mientras que el tradicional puede llegar a ser hasta semicuantitativo, pero no más. El tiempo real requiere amplificación, requiere pequeñas cantidades de RNA o de DNA y sí es sensible, igual que el PCR tradicional, pero vamos a ver las virtudes de tiempo real porque pues es más sensible. Ahora bien, los pasos, pues primero tenemos que tener el RNA o el DNA. Si es RNA, tenemos que hacer la síntesis de ese DNA y luego tengo que adquirir los datos de PCR a tiempo real. Generar los factores de normalización, disculpen, tener los datos normalizados y hacer análisis de datos. En PCR a tiempo real, entonces yo tengo que cuidar la calidad de extracción de mis ácidos nucleicos. Vamos a hablar que si yo parto de RNA, tengo que tener mi control de calidad que pudiera ser una electroforesis, un análisis electroforético y una cuantificación. Y entonces tengo que pasar mi RNA, principalmente se refiere a los mensajeros, a cDNA. A cDNA porque es una copia. Y entonces voy a tener que ocupar principalmente transcriptasas inversas, que muchas veces vienen de virus, porque estos virus lo que hacen es que tienen su RNA y mediante una transcriptasa lo que hacen es generar cDNA viral. Entonces, a partir de los virus, que un ejemplo es un retrovirus, aíslan estas invertasas y entonces puede uno sintetizar a partir de RNA total, cDNA total. Lo que uno hace tradicionalmente es que uno puede ocupar el polité como iniciador o oligonucleótido guía para síntesis de cDNA y uno ocupa el polité. Cuando uno ocupa el polité, uno lo ocupa como primer o iniciador
se pega la colita de polías de todos los RNAs mensajeros sintetizados durante el proceso de transcripción y entonces se va a pegar aleatoriamente a todos. Es un promiscuo el polité. Entonces este polité se pega y lo que hace la transcriptasa inversa es hacer la síntesis igual de 5 a 3', pero lo que ocurre es que va pegando nucleótidos, pero de DNA, o sea, no ocupa el uracilo. Detecta el RNA cuando tiene un uracilo y lo copia como timina. Entonces tenemos un híbrido, en realidad, fíjense que el cDNA es un híbrido. Ese híbrido llega a ser RNA, DNA, y a esto se le llama cDNA. Luego hay una enzima que aquí no la dicen, pero bueno, aquí por ejemplo dicen que hay transcriptasas inversas que digieren precisamente el RNA y rellenan. Anteriormente no lo hacían, hay unas transcriptasas inversas que lo único que hacen es hacer la primera copia y hasta ahí, porque esa es su capacidad. Y uno ocupa, por ejemplo, la RNasa H aislada de humano, y esa RNasa lo que hace es precisamente eliminar el RNA complementario y luego mediante una actividad básica de PCR, uno rellena y genera el cDNA. Sin embargo, hay transcriptasas inversas que son modificadas y estas transcriptasas digieren y generan la doble copia de DNA. Entonces hay que tener cuidado en el sentido de que a veces en algunos laboratorios el cDNA sintetizado le llaman al híbrido RNA-DNA y en otros laboratorios le llaman a la doble cadena ya de copia a partir del RNA como cDNA. ¿Ok? ¿Tienen dudas aquí? Aquí lo volvemos a ver, tenemos el oligo de T, se pega, tenemos la transcriptasa inversa, va sintetizando la cadena de 5 a 3'. Dice aquí que se digiere el RNA. Ah, miren, aquí está la RNasa H, no la había visto. Eh, Elimina el RNA y la polimerasa copia la segunda hebra. ¿Ok? Entonces, a veces les digo que en algunos laboratorios como aquí le llaman cDNA a la copia del mensajero junto con el DNA y ya al de doble cadena de DNA le llaman double strand DNA o cadena doble de DNA. Pero bueno, en eso sí hay que a veces no discutir, no alegar, sino más bien ver a qué le llaman en cada laboratorio cDNA, si es a la copia RNA-DNA o a la doble cadena ya de DNA sintetizado, o en qué paso, ¿sí? Porque hay quien no usa, por ejemplo, la enzima de digestión de la RNasa, entre otras cosas. ¿Sí me escuchan? Sí, Y profe. entonces en tiempo real ya tenemos el cDNA a partir del mensajero o podemos tener el DNA si yo voy a hacer pruebas con DNA y entonces requiero precisamente las mismas moléculas que van a hacer una polimerización y generar copias de DNA más un agente intercalante o sondas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces podemos tener el fundamento de agentes intercalantes o sondas de hibridación. Miren, el agente intercalante, el primero que se usó para CyberGreen, para tiempo real, perdón, fue el CyberGreen. Otro que se usó fue el mismo bromuro de tirio y vieron que pues no solamente lo podían visualizar en gel, sino que lo podían visualizar en copias. Pero bueno, el CyberGreen realmente vieron que se intercalaba, que sí emitía lecturas cuando había un intercalamiento y se iban generando las copias de DNA. Hay muchas otras tipos de sondas, ahorita las vamos a ir mencionando, pero por mencionarles algunas, están las sondas de hibridación, las de hidrólisis, las tipo Beacon, las Scorpions, Sunrise y las Lux, por ejemplo, y hay otras hoy día. Ahora bien, ¿qué pasa con el Cyber Green? El Cyber Green
lo que llega a pasar es esto, que tenemos los iniciadores, se pega el sentido y el antisentido y el cybergreen conforme va polimerizando la DNA polimerasa, va amplificando y al amplificar lo que necesitamos es un detector en el termociclador tradicional que conocemos que vaya leyendo precisamente la fluorescencia emitida ante el intercalamiento en la doble cadena del DNA. A veces se le llama intercalamiento, en otros fluoróforos o colorantes se le llama anclaje al surco mayor o menor, entonces ahí hay que tener cuidado, sobre todo con qué colorante estoy trabajando. Aquí no lo dice, la unión al surco menor del DNA de la cadena molde emite fluorescencia cuando está unido al DNA de doble cadena y la intensidad aumenta conforme se van sintetizando nuevas cadenas de DNA. Ahora bien, el primero en usarse, les decía, fue el Cybergreen y tiene estas características. No se une de manera secuencia específica cuando hay una doble cadena y se pega, aún hablando de dímeros de primers, que es lo que habíamos comentado. Inespecificidades, pues también se va a unir y pueden generar falsos positivos. Si yo nada más dijera si hay fluorescencia, no hay fluorescencia, ausencia o presencia, todo me daría positivo, seguramente hasta el control negativo, a menos de que yo no le pusiera Cybergreen, pero pues eso cómo lo hago, ¿no? Se puede usar un colorante para evaluar varios genes, no se puede usar reacciones múltiplex, ¿no? Y los diferentes productos de PCR se reflejan a una temperatura de melting. Lo que se hace en las pruebas de amplificación con Cybergreen es que se hace este análisis. El análisis se llama análisis de curvas melting. Lo que se hace es separar precisamente por temperatura de melting y ver los picos. Generalmente va a ser un pico de inespecificidad o de primer, como lo vemos aquí en rojo, y un pico de amplificación como lo vemos en color negro. Generalmente la temperatura de melting del producto amplificado es mayor a el del primer. Ajá. Entonces podríamos ver nuestros picos del negativo más el positivo o podríamos tener múltiples picos si hay inespecificidades, lo que no quisiéramos. Entonces aquí se pueden ver aquí vemos uno más corto y uno más largo. El asunto es que son diferentes reacciones. En la reacción A, por ejemplo, aquí viéndolo en el rojo es el negativo, es el dímero de primer. Tiene una TM menor. Posteriormente yo veo la reacción de negro y tengo una TM mayor sin dímeros de primers. Este es el positivo, digámoslo. Y yo corro una reacción X y tengo los dos picos. Lo que pasa es que tengo algo de dímero de primer y tengo un producto de amplificación. ¿Dudas aquí, chicos? ¿No? Curiosamente, lo que se grafica en tiempo real para la parte de intercalamiento y Cybergreen es el incremento de fluorescencia con respecto a la temperatura en el ciclo de las Y con respecto a la temperatura del melting en el ciclo de las X. Y ese es el análisis que se tiene que realizar sí o sí para curvas melting. Vamos a pasar a las ondas de hibridación. Las ondas de hibridación son las más utilizadas. Seguramente si ustedes van a hacer tiempo real van a utilizar estas. Son las famosas sondas tipo Tachman. Se necesitan 2 primers o 2 oligonucleótidos y 2 sondas específicas para la secuencia. Entonces ustedes en un diseño estarían diseñando realmente el equivalente a 4 primers por reacción. Las sondas, que aquí lo vemos aquí, la sonda tiene una región de primer, hagan de cuenta, y un fluoróforo en la sonda 1 y en la sonda 2 tiene una región de primer y y otro de quencher o silenciador. Lo que pasa es que ya en la reacción uno silencia al otro, hablando de sondas, y los primers pegan acá antes y después. Ahorita vamos a ver en el arreglo seguramente de la figura que sigue cómo es que esto ocurre.
Dice que las sondas se unen a un arreglo de cabeza-cola, precisamente, y la primera sonda está marcada con un fluoróforo donante y la segunda sonda está marcada con un fluoróforo aceptor en el extremo 5'. Es esto, ¿no? Uno va al final y otro va al inicio. Es un fluoróforo donante y un fluoróforo aceptor, o lo que se conoce más fácil como el fluoróforo y el silenciador, o quencher, es la mejor traducción. Ahora, en estas, lo primero que ocurrió es que el fluoróforo experimentaba la transferencia de energía. Estas no son las ondas Tachmann. Esto fue el fundamento inicial del tiempo real y fueron con las famosas FRET. Y es esto, fluoróforos que experimentan una transferencia de energía del fluoróforo donante al aceptor como aumento de la fluorescencia. Entonces, al verse estas en la parte de hibridación o alineamiento, alinean o hibridan de una manera cercana, donan precisamente la energía de una a otra y emiten una cantidad de fluorescencia mayor. Este fundamento es el principal fundamento de sondas de hibridación, pero empezaron con las FRET. No son las Tachmann, tengan cuidado. No es lo mismo, pero es el fundamento teórico básico con el que se inició la parte de tiempo real. En la parte molecular, este fundamento de FRET también sirve para lo que son proteínas, por ejemplo, de acercamiento y alejamiento, hibridación de proteínas y demás. Y de ahí es que se tomó la iniciativa molecular para estar trabajando tanto con ácidos nucleicos como para proteínas, ¿bien? Pero les digo que la parte de fundamentos de FRET no habla de sondas Tachmann. Tengan cuidado ahí. Ahora bien, las sondas de hidrólisis, que son sondas que también pueden, dentro de estas están las sondas tipo Tachmann. Ahora sí, perdón, cada sonda o nada más se requiere una sonda. Ahí es la diferencia. Las FRET se requerían dos primers y dos sondas. Y en las sondas tipo Tachmann se requiere solo los dos primers y una sonda. Esta sonda por sí sola va a tener un reportero y un silenciador o quencher. El reportero va en el 5' y el quencher va en el 3'. La sonda se hibrida en la región blanco y dice aquí que se encuentra bloqueada en el extremo 3', fosforilada, que no puede ser amplificado a la polimerasa. Sí, es el silenciador. Tiene dos colorantes, el reportero y el quencher, o quencher se traduce como silenciador, porque precisamente este quencher reduce la intensidad de fluorescencia del reportero cuando la sonda está intacta. Entonces, ¿qué ocurre? Se tiene que llevar a cabo el proceso de polimerización. Tengo la parte de doble cadena, cDNA o DNA, tengo la parte de desnaturalización, se alinea el primer forward, se alinea el reverse por acá y se alinea la sonda, ¿se dan cuenta? Es un tercer primer, hagan de cuenta. Este tercer primer igual pega y lo que hace es que la polimerasa viene y extiende. Conforme polimeriza, lo que va a pasar es que va a hidrolizar precisamente esta sonda y al generar esta hidrólisis va a liberar el reportero. Este reportero se aleja de su silenciador o quencher y entonces emite la fluorescencia. Eso es lo que ocurre en la parte de polimerización en un ciclo de amplificación en un tiempo real. En el segundo ciclo, lo que va a pasar es lo mismo. Viene y se hibrida el primer, se hibrida la sonda, viene la polimerasa, amplifica, hidroliza precisamente esta región, permitiendo que el reportero se aleje del quencher o silenciador de la sonda y emite la fluorescencia. Y así ciclo con ciclo. Lo vemos en esta parte de caricatura, lo vemos acá. Tenemos los primers aquí pegados, por ejemplo, la polimerasa como un Pac-Man, hidroliza, por eso se llama de hidrólisis, rompe literalmente la sonda, libera el reportero y este emite fluorescencia alejado del quencher. Esto puede servir para evaluar múltiples genes en una sola reacción.
Lo que yo tengo que cuidar es que no el gen reportero, sino el reportero, el fluoróforo reportero, emita fluorescencia a una diferente longitud de onda. Y para eso hay fluoróforos. Por ejemplo, el más utilizado es FAM, que equivale a un rojo en fluorescencia, el Hex, que equivale a un verde en fluorescencia, el ROX, que realmente yo lo odio porque muchas veces se utilizaba para normalización y es como entre rosa, y el 6E5, que es amarillo. Entonces aquí los colores que les pusieron están mal. Ajá, pero lo que quiere decir es que son diferentes colores. Y en una misma reacción yo puedo utilizar diferentes ondas y hacer multiplex. Ahora, en la parte molecular, todo esto es un tema porque, aparte de que los primers están peleando por hibridar, ahora tengo la competencia de que va a hibridar un tercer primer, hagan en cuenta que es la sonda. Y si yo lo hago multiplex, entonces es un peleadero de primers. Ajá. No siempre el multiplex es la solución, a veces complica más la reacción o a veces la simplifica. Eso depende de lo que estén haciendo, con lo que quieran trabajar y el diseño al final de cuentas con el que cuenten. Entonces hay que tener cuidado porque a veces uno dice, no, pues esto, sí, pero eso ni siquiera es como para proponerse porque lo que quieren realizar es otra cosa. Ahí está. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿Nadie? ¿Estoy hablando sola? No, doctora, no No, tengo. No hay duda, Bueno, doctora. en tiempo real hay otras sondas que son las famosas molecular beacons. Estas molecular beacons se refiere a que aquí no necesito primers, solo necesito un primer, pero es muy, muy largo. Ese primer, precisamente, aquí lo vemos en la caricatura y genera un loop. Para generar un loop, la distancia es larga. Hablamos de 60 pares de bases, un poco más menos aproximadamente, y estos igual van con un fluoróforo y un silenciador, pero tiene que generar este loop. Cuando hago la reacción de polimerización, lo único que va a hacer es que aquí esta molecular beacon va a hibridar, pero requiere un tiempo prolongado para hibridar porque es una secuencia larga. Cuando hibrida se aleja y en ese alejamiento tengo el reportero de fluorescencia, ¿sí? Entonces parece trivial, pero el diseño ahí es lo complicado o a veces lo fácil, pero sobre todo el costo porque la molecular Beacon es mucho más cara que las tipo Tagman. ¿Tiene mayor sensibilidad que las ondas lineares? Pues sí, porque es una región largota, entonces detecta lo que es, pero siempre y cuando su DNA esté limpio, puro y sin arreglos espaciales raros, porque si tiene ahí como super enrollamientos y demás, es como estacionar un tráiler y tratarlo de meter al centro en festividad, ¿no? O sea, no hay manera. Si su DNA o su RNA está limpio, puro y demás, equivaldría pues a un estacionamiento libre para un tráiler. Entonces llega y se estaciona y se acomoda molecularmente y pasa todo bien. La aplicación principal, por ejemplo, es discriminación de alelos en con fluoróforos distintos y hablamos de alelos, es estudio de cromosomas, por ejemplo. Y tengo curvas de amplificación o detección precisamente, que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Este fue uno de los primeros equipos de PCR tiempo real. Yo lo ocupé, así que, ya tiene años. El problema con estos equipos de PCR tiempo real que fueron los iniciales es que era un termociclador punto final con un cabezal. En estos cabezales lo que teníamos eran lectores. El problema es que era esta placa, la vemos negra. Eso negro era, Biorad lo propuso porque necesitaban ver la fluorescencia con más intensidad y entonces por eso la placa era negra. El problema de esto, porque lo usé, y créanme que era una pesadilla, porque si llegaba a tener un polvo, una mota de polvo, se detectaba. Y si su placa le llegaba a caer un polvo, lo leía.
Entonces había interferencias en las lecturas o tenían que trabajar súper limpio. Eh, entonces, vamos a ver tanto en intercalamiento como en tipo Tacman, como en beacons, Scorpions y demás que vamos a mencionar, si no en esta, pero más adelante, es que tenemos curvas de amplificación y las curvas de amplificación sí o sí tienen esta estructura de tipo exponencial. Y tenemos lo siguiente. En el eje de las Y realmente yo veo la fluorescencia. Aquí lo dicen como PCR en producto, pero realmente lo que arrojan los equipos es un delta de fluorescencia. Entonces, si ustedes tienen alta cantidad de reactivo y demás de que florece, pues tenemos unas curvas más altas. Y si ustedes tienen como la parte de optimizar y poner menos reacción y demás, tienen curvas más chaparras. Eso es todo. Ahora bien, se tienen que formar estas curvas y es la parte lineal o de umbral de ruido, esa es la mejor traducción. Por abajo de la curva es el umbral ruido. Luego tengo la parte exponencial que es crucial para el PCR tiempo real tener esta parte de exponencial. Luego la parte lineal en la cual se lleva a cabo la extensión y luego el plató, que es precisamente el agotamiento de los reactivos. Si yo tengo aquí, por ejemplo, caídas drásticas, que son los famosos efectos gancho y demás en PCR a tiempo real, lo que quiere decir es que mis reactivos no están de manera proporcional adecuada. Tengo excesos ahí de colorantes o de sondas o de algo estoy haciendo mal. Tiene que ser este tipo de curvaturas. Ahora bien, ¿qué quiere decir una curva exponencial temprana? Una curva exponencial temprana quiere decir que amplifica mucho más de manera inicial porque tengo más substrato, que en este caso es RNA o DNA target, o flanco o diana o como le gusten llamar, específico o el que yo quiero con respecto a una muestra, por ejemplo, y una curva tardía. Las curvas tardías son las que pues el material genético es poco, pobre en la muestra y yo tengo curvas amplificación tardías o lejanas, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo, por ejemplo, una curva de estándar que se ven aquí diluciones seriadas de la muestra, por ejemplo, o de un control. Yo lo hago y ¿qué voy a tener? Pues seriaciones de amplificación. Y es estándar y yo lo veo aquí porque es dilución continua. Y es exponencial porque no quiere decir que me vaya a amplificar al ciclo 10 y luego al 100 y luego al 1000. No, en realidad aquí en los ciclos de amplificación van siendo cíclicas y en las diluciones van siendo distancias de 3, de 5, depende de la dilución que hagan. Estas curvaturas se requieren para que son los resultados de salida en realidad de lecturas de los cabezales de tiempo real. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, diferentes plataformas. Estas son más de Applied Biosystem, mientras que la que acabamos de ver arriba en la caricatura son de Biorad. Pero bueno, en cualquiera, yo lo que tengo que entender es que hay un CT y un CP como lecturas de valores en los cuales mi región base o mi baseline que vemos aquí cruza la línea de umbral, que es el famoso threshold, es el umbral de ruido, por abajo es todo el ruido, y por arriba es la parte de amplificación. Entonces, en cuanto atraviesa precisamente, aquí lo vemos, donde la amplificación es detectada por primera vez porque es la parte exponencial. Es el crossing point para los CPs y para el CT, aquí no lo dicen, es el cross threshold. Entonces, una u otra es precisamente el punto de corte del umbral hacia la parte exponencial. Es en el cual la intensidad de fluorescencia es mayor que la fluorescencia de fondo, umbral, ruido o threshold. Ajá. Entonces, igual tengo aquí una fase de umbral,
una fase exponencial y la parte plató. Y esto es característico de cada una de las muestras. Si yo tuviera un control sin material genético, lo que va a pasar es que no tengo que tener curvatura. Tengo una línea basal por abajo de la línea umbral o en la parte de ruido, ¿ok? Y siempre sí o sí tengo que tener un control positivo, un control negativo y mis muestras. Ahora bien, cuanto mayor cantidad de DNA inicial, habrá un aumento más rápido en la señal de fluorescencia, resultado de un CT más bajo. Entonces, a CTs más bajos, yo tengo mayor cantidad del gen a detectar, de la secuencia a detectar, de carga viral, de lo que yo esté hablando. Entonces, en el tema en el que yo esté trabajando, el lenguaje cambia un poco, aún hablando en PCR tiempo real. Entonces tengan cuidado porque a veces escuchan unos expositores y quieren decir lo mismo y ustedes solitos se embarran. ¿Por qué? Porque el tema es diferente. Ahora bien, aquí vemos que hay una seriación y esta es una curva estándar y por eso vemos 10 a la 4, 10 a la 7, 10 a la ni ve, oigan, a la 6, no sé. Ah, no, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y es exponencial el target, pero en realidad esto ya es una cuantificación. Yo aquí no veo que digan 10 a la tal. Lo que pasa es que tengo CTs, pero aquí es un CT más o menos de 14, 17, 21 y demás. O sea, son espaciadas seriadamente. Esta es la representación en un Applied Biosystem, en el cual yo tengo aquí la parte de umbral o threshold, o el baseline, por ejemplo. Y luego aquí tengo las curvaturas. Mientras que en un Roche, por ejemplo, el baseline o la línea de umbral me la da por default el equipo y yo tengo igual las curvaturas, ¿sí? Entonces, sea la plataforma que sea, yo tengo las curvaturas de salida. ¿Qué cuantificaciones existen en tiempo real? Una es la cuantificación absoluta. Yo puedo hablar en dos maneras. Voy a utilizar tiempo real para cuantificación absoluta o cuantificación relativa. La cuantificación absoluta, como lo vemos aquí, es para cuantificar. Un ejemplo clásico y trivial ya se volvió a partir de SARS-CoV-2 o de COVID. Por ejemplo, es para determinar carga viral. Y para carga viral, sea por ejemplo influenza, COVID, lo que sea, yo tengo que tener curvas estándar. Estas curvas estándar no crean que es, por ejemplo, como las curvas de proteína, que yo tengo una albúmina y le hago diluciones y ya quedó. No es así. Para tiempo real, muchas veces lo que uno hace es comprar las curvas estándar. Las curvas estándar vienen calibradas, cuantificadas y solamente para adicionar agua las eluyo y las pongo como muestra y tan tan. Yo puedo fabricar curvas, pero lleva una parte molecular ahí diferente y listo, pero no es que yo tenga un control cuantificado y lo diluya seriadamente porque eso resta validez. Yo tendría que comprar realmente la curva estándar. Y entonces lleva ahí una serie de bemoles que, bueno, que yo como pobre lo hago así, bueno, sí, pero a la larga todo eso a veces complica la parte de resultados y de análisis. Les digo que muchas veces uno compra las curvas estándar, ya traen los primers y para TACMAN, por ejemplo, ya traen las ondas ahí, los primers y el fluoróforo y todo, todo. Ya nomás le ponen agua, el mix de reacción y lo colocan y amplifica. Y luego vienen las muestras que precisamente generan curvaturas como lo que veíamos arriba. Una vez que yo corro y tengo este tipo de curvaturas, tendría este tipo de curvaturas de la curva estándar y luego lo gráfico de manera lineal teniendo los valores precisamente de ese test con respecto al logaritmo de la cantidad que yo esté poniendo. Y la cantidad depende de lo que yo esté haciendo. Si es carga viral, pues me dice ahí, no sé, miligramos, microgramos, femtogramos de virus con respecto a lo que no sé qué.
Muchas veces ni siquiera es viral, así virus, sino que es de la proteína específica tal con respecto a tal cosa, ¿no? Entonces también eso, tengan cuidado con respecto a lo que estén haciendo, la expresión es diferente, pero siempre son los valores de CT con respecto a la cantidad. Y la cantidad pues depende de lo que estén haciendo, ¿no? Se puede traslapar a carga viral, se puede traslapar a los miligramos de tejido o con respecto a los microlitros de saliva o a las